Ok, este ejercicio 1 dice, una onda sinusoidal se propaga por una cuerda estirada en el eje X. El desplazamiento de la cuerda en función del tiempo se grafica en la figura adjunta para partículas en X igual 0 y en X igual a 0.0900 metros. Calcule la amplitud de la onda, calcule el periodo de la onda y se sabe que los puntos X igual 0 y X igual 0.09 están separados una longitud de onda. Si la onda se mueve en la dirección X positivo, determine la longitud de onda y la rapidez de onda. ¿Ok? Esto no es tan problemático, digamos, si por ejemplo, este tema estuviera con el tema 15, yo creo que sí se les revolvería un poquillo más los conceptos, pero vean que no tenemos capítulo 16 y 17. Entonces, vean que están hablando de una cuerda, ¿ok? Y nos está hablando del desplazamiento de esa cuerda, ¿ok? Que esa cuerda lo que hace es un movimiento ondulatorio, porque de hecho nos dice que es una onda sinusoidal. Entonces ya nos duele a que es capítulo 16, ¿ok? Entonces, en la parte A nos dice que cuál es la amplitud de la onda. Entonces, ¿qué hago yo? Si a mí me dan una gráfica, la tengo que usar, ¿verdad? Generalmente. Vean que no me dan información de nada, digamos, de datos numéricos escritos en el enunciado, sino que solo una gráfica. Entonces, de la gráfica podemos sacar cuál es esa amplitud. Recuerden que la amplitud siempre se mide en el eje Y, ¿verdad? Porque, y tal vez si ustedes no lo saben, digamos que ustedes dicen, bueno, ¿cómo sé yo que es en el eje Y? Bueno, busquen el eje que tenga las unidades de amplitud, ¿verdad? Tenemos un eje con segundos, entonces ese no es, y el otro eje sí lo tenemos con eh, unidades de amplitud. Realmente las unidades de amplitud en el sistema internacional son metros. En este caso tenemos eh, un factor, digamos, de esas unidades que son milímetros. Entonces, lo que yo voy a hacer es ver cuál es el punto más alto en el que llegan las ondas en el eje Y, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, ese es, digamos, de una forma indirecta como se define la amplitud. Entonces, me voy y mido. Por ejemplo, de aquí al punto más alto son 4 milímetros. Entonces, esa va a ser la amplitud en la parte A. Sí, Entendido, profe. ok. Ahora, buscamos el periodo. El periodo, recuerden que es el tiempo que tarda una onda en llegar al mismo punto en el que salió, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que tomo un punto aquí en cero, ¿verdad? Entonces vuelvo a medir hasta donde llegue al mismo punto donde salió, que sería cero, ¿verdad? Eso es el periodo, o sea, lo que dura de aquí a aquí. Y podemos ver que este punto de aquí es 0.04, ¿verdad? Si ven casi que las rayitas de el eje del tiempo van separadas en un 0.01, ¿ok? Y ese es el periodo que tenemos acá, ¿ok? Vean que ya la parte A y B la sacamos muy sencillo. Ahora, nosotros tenemos que calcular la longitud de onda entre la, ¿cómo se llama esto? Como la onda en X igual 0 y la onda en X igual 0.09. Ok, primero hay que determinar algunas cosas, ¿ok? Hay que determinar ciertos puntos que nos dan información en la onda, ¿verdad? Porque si ustedes ven casi no nota información. En esta parte tengan cuidado porque yo sé que puede ser que ustedes estén leyendo otros libros, ¿verdad? Para entender la teoría o etcétera. No todos, pero pasa que a veces alguien dice, no, yo voy a leer el Sears porque el Sears me da mejor entendimiento de la teoría. O voy a leer el Resnick o voy a leer el Tipler. Ok, lo pueden hacer, pero tengan presente de que las ecuaciones pueden cambiar, ¿verdad? Hay algunos libros que establecen eh, la función de la onda con coseno en lugar de seno. Entonces ahí les va a cambiar un poquillo el resultado. Entonces recuerden que para el Serway, o sea, para la resolución de los ejercicios,
va a ser y es igual a la amplitud por el seno de kx menos omega t. ¿Ok? Esa es la función de onda general. ¿Y por qué estoy utilizando esto? Porque esta es la fórmula con la cual yo podría averiguar la longitud de onda y posteriormente puedo averiguar la rapidez de onda. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo utilizo un menos entre el kx y el omega t? Es porque dice que va para la derecha. Bueno, Ujú, que es positivo. exactamente. Como vemos que nos dice que van en más x, vamos a utilizar el menos en la ecuación. Es como al revés, digamos. Si nos dice que van menos x, el signo es positivo. Si nos dice que van más x, el signo es negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger dos puntos en donde ambas ondas llegan al máximo en y. ¿Ok? Entonces, el primer punto sería en x igual 0, ¿verdad? Entonces, en x igual 0 llega al primer pico, llega aquí, que ese es el primer pico, en 0.01, que es esto que tenemos aquí. Yo no estoy metiendo nada en la ecuación, que quede eso claro, yo lo estoy viendo de la gráfica. En x igual 0, en la gráfica rosada, en ese tiempo nosotros tenemos el y en 4 milímetros, ¿ok? Ahora, yo tengo que en x igual a 0.09 va a ser este tiempo que está aquí. ¿Y cómo lo saco yo? Bueno, tiene que ser un poquito aproximado porque el primer pico, digamos, máximo que experimenta la gráfica celeste es aquí. Y si ustedes ven, ese punto está entre 0.03 y 0.04, que 0.04 está aquí. Entonces, por eso es que yo pongo que es 0.035, es un aproximado, ¿verdad? Pero eso es viendo la gráfica. Profe, ¿Ah? porque es que hay dos gráficas. Porque les dicen que son dos ondas y lo que hay que averiguar es la longitud de onda entre ellas. O sea, como cuál es la longitud de onda, digamos, entre esas dos ondas. ¿Verdad? Que esa es la parte C. Que dice Ah, que... ok. ajá. Gracias. Ahora, ya tengo esos dos puntos y vean que de hecho el y es igual en esos dos puntos, pero cambia, por ejemplo, x y cambia el t. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar una relación para, por ejemplo, el x igual 0 y me va a aplicar para mi x igual a 0,9, ¿verdad? Porque los y son iguales. Entonces, voy a utilizar la primera. En x igual 0, y estos ya son conceptos matemáticos de cálculo. Ya esto que voy a hacer no es tanto la parte del movimiento ondulatorio. Ok, vean que la gráfica rosada es una gráfica sinusoidal, que es un seno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes ven el 0,0, ¿verdad? Está en el origen, como la definición normal del cero. Y vean que el primer máximo ocurre en pi medios. Aquí. Recuerdan, si ustedes ven la gráfica, como que su eje X es en radianes, ven que el primer máximo en la gráfica de seno es en pi medios, ¿verdad? Cuando ustedes ponen que sen de pi medios es 1, por ejemplo. Cuando uno está viendo funciones sinusoidales o... Ay, perdón. Sí, profe. Entonces, para que esta función de y sea máxima, mi seno tiene que ser máximo, ¿verdad? Para que tenga el valor de la A, que en el caso de nosotros el A es 4 milímetros. Entonces, para que Y sea 4 milímetros, mi sen de kx menos omega t tiene que ser 1. Y para que eso sea 1, k de x menos omega t tiene que ser pi medios. ¿Ok? Y vean que eso aplica también para la segunda condición que yo planteé,
yo tengo que tener que Y es igual a 4 milímetros. Entonces, yo voy a igualar este término que está aquí a pi medios. ¿Okay? Ahora, vean que por definición el número de onda K es 2pi entre lambda. Y el omega es 2pi entre el periodo. Entonces saco un 2pi a factor y me queda que es x entre lambda menos t entre el periodo. Cancelo los pi's porque, ¿verdad?, están a ambos lados. Y me va a quedar esta relación que tengo aquí. Entonces, lo que hago es despejar el lambda. ¿Ok? En este caso, yo voy a utilizar los datos de, por ejemplo, la segunda condición, que dice que x es igual a 0.09 y t es igual a 0.35. ¿Por qué no utilizo la primera condición? Porque si no, x me va a hacer que todo el término, o sea, que el término que necesito sea 0. Porque va a quedar 0 entre lambda. Entonces no puedo despejar el lambda o me va a dar ahí una inconsistencia. Entonces utilizo la segunda ecuación. O sea, la segunda condición, perdón. Esta que está aquí. Entonces, sustituyo los valores. Vean que aquí está x y aquí está lo que calculamos. Y al final nos da que la longitud de onda es 0.08 metros. ¿Ok? Y ahora cuando tengo eso, sé que la velocidad depende de la longitud de onda y la frecuencia. Y recuerden que la frecuencia es 1 entre el periodo. Entonces, lo que me va a quedar es 0.08 entre 0.04 segundos. Que si lo hago, me va a quedar que es 2 metros por segundo. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Vean que en parte es como una aplicación de dos cosas, ¿verdad? Pero vean que es analizar. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy viendo? Ajá. ¿Podría volver a explicar por qué se tuvo que igualar a pi medios? Ajá. Digamos, vean que esta es la función. ¿Ok? Viendo las ecuaciones, yo sé que en este tiempo, bueno, en estas dos condiciones, en x igual 0 y t igual a 0.01 por la gráfica, digamos, si yo me voy aquí, yo digo x igual 0, que es la rosada. En 0.01 yo tengo que es 4 milímetros, que es la amplitud. Ok, esa es mi primera condición. Entonces, para que esta función cumpla esa condición que acabamos de ver, que solo sea, digamos, esta función que está acá tiene que ser máxima. ¿Qué significa que sea máxima? Que el seno de un ángulo ahí sea igual a 1. ¿Verdad? Eso es cuando mi función seno se hace máxima. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el zeta es igual a pi medios. Ese es el primer máximo. Y los siguientes máximos que los veríamos serían n pi medios, ¿verdad? Un número cualquiera pi medios. No, perdón, 2n más 1 pi medios, sí. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo lo que hago es ver cuál es el primer máximo. En este caso, el primer máximo sería en pi medios. Entonces, por eso igualo esta razón que está aquí o ese término a pi medios. ¿Verdad? Porque lo que necesito es tener el máximo en esa función. Listo, profe, gracias. Bueno, voy a pasarte de ejercicio para que sepan. Ay. Okay. El ejercicio 2 dice, en una cuerda estirada entre dos soportes, dos frecuencias sucesivas de ondas estacionarias son 525 Hz y 630 Hz. También hay otras frecuencias de ondas estacionarias menores a 525 Hz y mayores a 630 Hz. Si la rapidez de las ondas transversales de la cuerda es de 384 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de la cuerda? Suponga que la masa de la cuerda es lo suficientemente pequeña que se puede ignorar su efecto sobre la tensión de la cuerda. ¿Ok? Denme un toquecito. Yo ahorita explico, Jeremy, ahorita explico esto cuando terminemos el ejercicio. No, mejor voy a hacerlo de una vez. Esa es la pregunta que hizo Jeremy sobre de dónde sale el 2pi.
es porque el número de onda es igual a 2pi entre lambda y el otro sería omega es igual a 2pi entre t. Entonces, como salen 2pi, ¿verdad? En ambos términos lo que hago es sacar la factor común. ¿Okay? Era esa la duda. Ok, ya, sigamos con esto. Entonces, el ejercicio este que tenemos, vean que hablan de frecuencias, entonces ya nos va oliendo de que estamos hablando de armónicos, ¿verdad? Y además de que nos habla de una onda, ¿verdad? Que viaja en una cuerda. Realmente cuando les mencionan esto, como hay dos frecuencias sucesivas y bla, 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 nos empieza a oler que es armónicos y frecuencias fundamentales. ¿Ok? Entonces, como les puse ahí, las longitudes de onda de las ondas estacionarias dependen de la longitud de la cuerda, que a su vez determinan las frecuencias de la onda. ¿Ok? Entonces, primero, nos preguntamos, ¿hay alguna fórmula que me mezcle, por ejemplo, frecuencias con longitud? Sí. Tenemos una fórmula que es la frecuencia fundamental y depende de la velocidad, que de hecho, o la rapidez, que de hecho me lo menciona el enunciado, y la longitud. Ahora, este tipo de problemas, préstenle mucha atención porque no es el típico problema de nada más sustituir las ecuaciones de frecuencias y de armónicos, sino que es un poquillo más algebraico con esas fórmulas, pero un poco más algebraico. Ok. Vean que el enunciado nunca me dice cuál es la frecuencia fundamental, pero me dice que hay dos frecuencias que son sucesivas. Entonces ya por ahí yo puedo plantear esto. Si ustedes ven, hay un ejercicio parecido en el video anterior, pero es como calculando otra cosa, por ejemplo. ¿Okay? Por ejemplo, calculando en qué armónico es que ocurren estas, por ejemplo, estas frecuencias. En el caso de hoy, lo que voy a utilizar es como la misma lógica detrás, solo que averiguando la longitud. ¿Okay? Por eso les digo que yo utilizo formas de resolución que pueden aplicar en otros problemas, pero tienen que ustedes haber por lo menos visto para saber cómo. Ok. Entonces, yo sé que una frecuencia en un armónico cualquiera es n veces la frecuencia fundamental, que así se define, ¿verdad? Ahora, me dice que como son frecuencias sucesivas, yo sé que una frecuencia en el siguiente armónico, o sea, en n más 1, lo que estoy hablando es sobre estas, es n más 1 por la frecuencia fundamental. Hasta ahí claro, ¿verdad? Esa es la teoría. Sí, profe. Cuando ustedes ven las dos ecuaciones, ustedes dicen, ah, mira, las dos comparten la frecuencia fundamental. Entonces, ¿cómo las puedo yo acomodar entre ellas? ¿Verdad? Haciendo una operación matemática que me dé la frecuencia fundamental. Entonces, ¿qué hago yo? Las resto. Porque si yo las resto, de hecho, me queda la frecuencia fundamental, ¿verdad? Porque el NF1 de esta se va a cancelar con un NF1 de esta. Y me va a quedar la frecuencia fundamental. Entonces, yo voy a restar, sí. Esto es de CAP 17, ¿verdad? No es del 16. Es del 17. Ah, bueno, perdón, pero bueno, ya les queda ahí. Pensé que en el ondulatorio venía de una vez el sonido porque me parece que no, pero yo creo que Es que no sé si esa fórmula de velocidad entre 2L. puede ser que sí, puede ser que les esté haciendo uno de 17. Bueno, me dicen y lo paro aquí y Estoy seguro, pero lo vemos Sí, después. profe, yo creo que sí, porque yo tampoco he visto esas fórmulas. Bueno, si no, paramos aquí y seguimos con el otro. Ok, entonces lo paso. Está ahí. Pero bueno, la teoría detrás es que nada más sustituyen esos dos valores, sustituyen en la fórmula y ya les da antes la longitud. Bueno, y puede ser que haya utilizado. Deme un momento. en teoría el 17 toca la otra semana, ¿verdad? Sí, sí. Ese es ¿cómo se llama? Con
Esta prueba creo que es el de hoy en 8, ¿verdad? No, Secuencias fundamentales. mentira, de hoy en 15. Ujú. De hecho, ya hice, perdón, una pausa. Ya le pregunté al coordinador si se puede pasar la prueba. Bueno, no pasar, sino extenderse hasta las 12, pero no me ha respondido. Lo pregunté ahí, pero no. Ok. Díganme ustedes si vamos con esto, porque puede ser que, es que yo revisé ahí unas cosas y puede ser que sí metiera del 17, pero me parece que las siguientes no son del 17, son del 16. Pero ahí cualquier cosa me avisa. Ok. Ahora, dice, la figura muestra la velocidad transversal U en función del tiempo del punto de una cuerda en X igual 0 cuando una onda la atraviesa. La escala del eje vertical se define por 4 metros por segundo. Realmente esos 4 metros por segundo no son cada rayita, sino es digamos, esto que está aquí, ¿verdad? Que es la distancia en la que toca la cuerda, ¿verdad? Entonces, si lo usamos con eso, es que el enunciado es un poco complicado. Entonces, sí les doy la libertad de que cuando ustedes no entienden un enunciado de la prueba, ustedes me pregunten. Entonces, yo les puedo resolver dudas del enunciado, porque puede pasar esto, que tal vez queda como confuso. Realmente, entonces, esos 4 metros por segundo es hasta que, digamos, ese punto donde tocan la gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Viendo esto, cada rayita vale 1 metro por segundo en ese eje vertical. Entonces dice, la onda tiene la forma de Ym sen de kx menos omega t más phi. Entonces, ¿qué valor numérico tiene phi? Ahora, vean que mi gráfica es una gráfica de velocidad y a mí lo que me da la ecuación es una gráfica de posición, ¿verdad? Perdón, una función de posición. Entonces, ¿qué es lo que hago? Derivo con respecto al tiempo y me da una función, ¿verdad? Que tenemos ahí escrita, ¿verdad? Que es y. Y esa es la función que estamos viendo graficada en la gráfica. ¿Por qué? Porque vean que de hecho es una función coseno, pero va trasladada una fase phi. Entonces, ahora, recuerden que cuando yo estoy en cálculo, creo que es en el 1, cuando yo hablo de dependientes en una gráfica. Y de hecho, si ustedes ya llevaron Laboratorio de Física General 1, muchos de los experimentos uno lo que hace es analizar gráficas y su pendiente, y la pendiente nos da información del movimiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acuerdan de Física General 1, la gráfica de una función o de una gráfica de velocidad, ¿qué significa? La pendiente de esa gráfica. Aceleración. Siempre que ustedes vean una gráfica de velocidad, la pendiente es la aceleración. Y si ven una de posición, la pendiente es la velocidad, ¿verdad? Para movimiento en una o dos dimensiones. No, creo que es en una dimensión. Entonces, en este punto, en todo esto, la pendiente es positiva, ¿verdad? Porque es creciente. Entonces yo sé que en este punto t igual 0, ahí tengo pendiente positiva. ¿Ok? Entonces, si la pendiente es positiva, entonces la derivada de la velocidad va a ser mayor a 0. Esto es como para que vayan viendo que se relacionan cosas que ya han visto en cálculo con esto. Por eso es que es requisito. Por eso es que esos cursos son requisitos de física, porque estamos utilizando conceptos matemáticos. Ahora, vean que en t igual 0, la velocidad en la gráfica es menos 4 metros por segundo. Esto que está aquí. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el punto máximo? O sea, ¿qué valor tiene el punto máximo de esta gráfica? 5, que es este que está aquí. Ya les dije, cada rayita vale 1 metro por segundo. ¿Verdad?
Entonces, esto es lo que tenemos acá. En esta ecuación que tenemos aquí, En este se usa coseno, ¿verdad? Inicia con coseno. sí, porque aquí la ecuación es de esta forma, entonces al hacer la derivada queda con coseno. Y vean que desaparece este término porque eso tal vez podría haber sido una pregunta de, profe, ¿por qué cuando usted hizo la derivada no tenemos kx? ¿Verdad? Porque en teoría, cuando yo derivo la función, lo que está aquí adentro queda igual. Pero vean que yo estoy considerando en x igual 0. Entonces tengo que este término se me va. Entonces, Profe, eso de cuando usar seno y coseno podría ser que tenga que ver con el y, si inicia en 0 o el y no inicia en 0. O estoy yo como... sí, digamos, si no les dice el enunciado, utilizan la fórmula del libro, ¿verdad? La general, que generalmente viene con seno. Pero en este caso, digamos, por ejemplo, el ejercicio me lo dice. Me dice que es una función seno. Y de hecho concuerda con la gráfica. Pero podría ser que el enunciado les diga que es con coseno. Pero el enunciado se los tiene que decir explícitamente. Si no utilizan las fórmulas generales que ya vimos, ¿verdad? Para ondas sinusoidales. Ok. Entonces vean que esta función que está aquí, que es la derivada de esto que está aquí, tiene un término omega ym. Entonces ese término es la velocidad máxima. ¿Se acuerdan? Cuando yo tenía que v es igual a... Creo que eso lo vimos en el capítulo 15. Sí, profe. Además de ahí, siempre ese término que está ahí antes viene a ser como la amplitud, digamos, entre comillas. Ujú. O sea, Como una la nueva cifra amplitud. máxima. Ujú. Ujú. Sí, entonces ya lo que hago es aplicar en esa fórmula esas condiciones que saqué. Pueden utilizar otras condiciones de la gráfica, pero esas son como las más fáciles porque tienen valores de t. Esta tengo un valor de t, en cambio en las demás no. Pero yo sé que aquí en el origen t es igual a 0, por ejemplo. Entonces por eso utilizo esas. Entonces lo que hago es nada más despejar la fase en t igual a 0. Y yo pongo que es más o menos 0.644. Esto es donde ocurre, o sea, como la primera fase, pero nosotros podemos tener 2 NP fases, ¿verdad? Porque esto se vuelve a repetir en 2pi, en 4pi, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que yo le pongo más menos? Porque puede ser que a ustedes les pongan, por ejemplo, que la solución es más 0.644 o menos 0.644. Recuerden que yo tengo que la función coseno es una función par, ¿verdad? Entonces, al ser una función par, yo no puedo determinar si mi ángulo era positivo o negativo. Porque, digamos, ocurre como cuando uno eleva al cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando uno saca raíz, uno tiene que establecerte que puede haber una solución positiva o una solución negativa. Pasa igual con el coseno, la función coseno, ¿verdad? Por esa condición que está en rojo que les escribí ahí, o en rosado, no sé. Entonces, por eso es que yo pongo el más menos en la solución. Y además de que podría ser que mi ángulo dé en el tercer cuadrante, ¿verdad? O en el segundo cuadrante. Ok, sí queda claro. Sí, profe, esa propiedad del coseno uno la había visto en Ujú. mate. Nada más recuerden, ¿verdad? También esas propiedades de coseno, si las pueden tener apuntadas, porque a veces tienen que utilizar, por ejemplo, coseno cuadrado de zeta más seno cuadrado de zeta es igual a 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como para que tengan esas propiedades así a la mano. Y el último dice, se envía una onda sinusoidal a lo largo de una cuerda con una densidad lineal de
G entre M a medida que viaja. Las energías cinéticas de los elementos de masa a lo largo de la cuerda varían. La figura A muestra la tasa de Q de T a la que la energía cinética pasa a través de los elementos de la cuerda en un instante particular, representada como una función de la distancia X a lo largo de la cuerda. La figura B es similar, excepto que da la velocidad a la que la energía cinética pasa a través de un elemento de masa particular en una ubicación particular, representada como una función del tiempo t. Para ambas figuras, la escala en el eje vertical, velocidad, se define por Rs igual a 10 watts. ¿Cuál es la amplitud de la onda? Vean que tal vez ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Qué rayos? Ok, vamos a sacar información de las gráficas. Vean, de la primera gráfica, yo sé que la longitud de onda es 0.2. Recuerden que la longitud de onda, la forma más fácil es, yo salgo de un punto y me muevo en el eje X y trato de llegar al mismo punto. ¿Ok? Esa es mi longitud de onda, ¿verdad? Cuando se llega al mismo punto en cierto movimiento sinusoidal. Esa distancia 0.2, esa es la longitud de onda. Ahora, la frecuencia o el periodo se calcula igual. Entonces, el periodo, yo me pongo en un punto, avanzo hacia un punto donde esté en igual posición. Entonces, en este caso, el periodo es 2 milisegundos. En esta gráfica. Que para eso son las gráficas, para averiguar el periodo y la longitud de onda. Entonces, yo sé que la frecuencia es 1 entre el periodo, sustituyo, paso el tiempo o el periodo a SI y tengo que son 500 Hz. ¿Por qué no al pico que está en el medio? Porque realmente usted no hizo toda una, ¿cómo se llama? Un ciclo. Aquí esto es la mitad del movimiento. Todo el movimiento es esto, ¿verdad? Todo un ciclo. Entonces, bueno, donde Profesor, llego, ajá, pero un ciclo no es cuando se vuelve al mismo punto. no, es que digamos, vean que, de hecho, cuando ustedes ven la gráfica, generalmente siempre es así, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo como al revés, pero en este caso es aquí. Este es el periodo y esta es la longitud de onda. Porque el eje Y es de Q de T, ¿verdad? Es el cambio de la energía cinética en el tiempo. Es por eso. Es así como lo estamos estableciendo. Y bueno, y lo siguiente es nada más aplicar la fórmula. Yo igual la demostré aquí porque es útil si no han visto la demostración en el video. Cuando estén revisando estos apuntes, la puedan volver a consultar. Pero es nada más saber que el dQ, o sea, la forma diferencial de la energía cinética es un medio de dm por la velocidad al cuadrado. Y yo tengo que la velocidad de la onda es esta forma verde que tenemos ahí. Y el dm es mu de x, ¿verdad? Que depende de la densidad de la lineal de la onda. Entonces sustituyo esos dos valores en esa fórmula anterior. Me queda esto que está aquí. Pero como yo quiero averiguar el dQ de t, lo que hago es aplicar el 1 entre el diferencial del tiempo a ambos lados. Entonces, este término está ahí, que es básicamente ese, se convierte en una velocidad, ¿verdad? Que es el cambio de la posición en el tiempo. Y esto se vuelve lo que tenemos en la gráfica. Entonces, el valor máximo es esto, que es como la amplitud que ya hablábamos, ¿verdad? Anteriormente. Es el valor máximo del Q de T. Y yo sé que este valor es igual a 10 por las gráficas, ¿verdad? Porque dice que el RS es igual a 10 watts. Es watts porque es de Q de T y Q son joules,
y el tiempo son segundos, por eso es watts, ¿verdad? Y lo que hago es nada más despejar el YM, que es lo que me está preguntando. Me dice que cuál es la amplitud de la onda. Y es 0.032 metros. Sí. Voy a dejar de grabar.